Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a ver cómo hacer en este caso un calendario desplegable de manera rápida, sencilla y que nos va a permitir a nosotros hacer esto. En este caso, nosotros escribimos la fecha en cualquiera de las celdas que queramos y nos va a figurar esta opción. Esta opción que nos permite a nosotros rediseñar la fecha o en este caso seleccionar cualquiera que nosotros se nos haga más conveniente en los proyectos que tengamos. Vamos a ver que esto es bastante fácil, rápido, sencillo. ¿Cómo se hace? En este caso vamos a ir a la link de descarga que les he dejado en la descripción y nos va a descargar este archivo en RAR. Lo que hacemos es simplemente extraerlo. Vamos a extraerlo y nos va a dar esta carpeta. Bueno, yo ya lo tengo, así que es Daypicker. Y vamos a ver este archivo. Este archivo en este caso lo copiamos y nos vamos a disco C, archivos de programas. Vamos a ir a Microsoft Office, vamos a ir a Root. En Root vamos a la opción que dice Office 2016. Y aquí vamos a buscar la carpeta que dice XL Star. Si no tienen esa carpeta, créenla, no hay ningún problema. Yo también no la tenía y la he creado, XL Star. Y aquí es donde vamos a pegar, en este caso, Daypicker, este archivo que acabamos de descargar. Luego nos vamos al Excel, tal cual como abrimos cualquier archivo, y nos va a figurar este aplicativo, digamos que anexo en la parte de inicio. Vamos a ver que nos figura ya y nos va a dar las opciones que ya está activo. Desde entonces ya podemos nosotros poner cualquier fecha y nos va a generar en este caso esta aplicación, este aditamento al Excel, donde vamos a poder seleccionar rápidamente cuáles son los datos que queremos ingresar. Obviamente esto es bastante fácil y sencillo. Vamos a ver otra forma. Si alguien lo quiere hacer de otra forma para un dashboard, por ejemplo, voy a mostrarles otra modalidad. Vamos aquí a insertar y vamos a complementos. Dentro de complementos vamos a mis complementos. Yo lo tengo ya instalado, pero vamos a hacer el periodo largo para que ustedes puedan ver cómo obtenerlo. Aquí en la tienda vamos a escribir calendario en inglés y vamos a poner en este caso la primera opción, Mini Calendar and Daypicker. Vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a continuar y ya lo tenemos insertado aquí. Como se dan cuenta, ya tenemos en este caso el calendario activo y donde nosotros seleccionemos la celda que seleccionemos, nos va a generar ahí la fecha que nosotros queramos. Si queremos sobreescribir, sobreescribimos y nos va a dar el dato que nosotros básicamente estemos señalando. Si queremos en otro año, en otra fecha, en otro periodo, de la misma forma. Si se dan cuenta, esta versión es un poco más rápida e intuitiva y tiene varias modalidades de calendario. Incluso nos ofrece las semanas si queremos poner las semanas en el calendario. Y esto es todo. Ha sido bastante fácil, intuitivo. Espero que les sirva en sus proyectos. Y dejen en los comentarios si quisieran algún video similar o de alguna herramienta que ustedes estén buscando, alguna solución que quieran que encontremos. Y vamos a estar poniendo la atención para poder hacer un video bastante explicativo, rápido y sencillo de cómo darle solución a sus problemas. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden seguirnos, comentar qué les ha parecido el video. Hasta una nueva oportunidad.